Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo de Photoshop que se viene desarrollando dentro del Diplomado de Diseño Gráfico por la institución MINPE, Institución de Formación y Especialización. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar las capas de Photoshop. Las capas sirven para realizar diversas tareas, entre otras componer varias imágenes, añadir texto a una imagen o añadir formas de gráficos vectoriales. La aplicación de un estilo de capa, por otro lado, facilita la edición de efectos especiales como sombras paralelas o algún tipo de esplendor. El tema estilos de capa lo vamos a tratar más adelante, por ahora vamos a tratar el tema de capas. La capa funciona como una fibra de vidrio de nuestro celular, mantendrá la transparencia, pero al superponer objetos se pueden crear grandes resultados. Es decir, si yo tengo esta imagen que va a ser mi capa 0, inicialmente cuando yo abro una imagen, mi capa mi imagen se va a tomar como un fondo y va a ser bloqueado, es decir, no voy a poder trabajar sobre el fondo. Para desbloquearlo voy a tener que dar doble clic en mi imagen fondo para que este se vuelva una capa. La capa, en este caso, por ejemplo, mi capa 0 va a ser la imagen de Germán Loero. Si yo quisiera agregar un texto, el texto va a tomarse como una capa 1. Por ejemplo, si yo quiero superponer otra imagen, la siguiente imagen va a ser mi capa 2, por ejemplo. Y yo voy a poder trabajar sobre las capas sin necesidad de modificar mi capa anterior, o voy a poder trabajar en conjunto de acuerdo a mis necesidades. Para acceder a capas nos dirigimos a la ficha ventana. Muchas veces el apartado capas no se encuentra en nuestra interfaz de Photoshop, por lo que tenemos que activarlo. Por ejemplo, inicialmente se muestra de la siguiente manera, no se muestra la opción capas, pero debo activarla desde mi ficha ventana, activo capas o con el atajo F7. Si deseamos crear una nueva capa, por ejemplo, podemos dirigirnos al menú lateral derecho. En la parte inferior, en este apartado, en este icono, si lo acercamos nos puede mostrar crear una capa nueva. Le doy clic ahí y se crea una capa nueva, o directamente desde la ficha capa nueva, seleccionamos capa o con el atajo mayús control N. Por ejemplo, si yo le doy capa, me va a aparecer un cuadro de diálogo donde me pide el nombre de mi capa. Voy a seleccionar capa 1 y le damos OK. En este caso, por ejemplo, yo ya tengo ubicada mi capa 0 con el icono de Germán y mi capa 40175, que es un megáfono. Ahora, si yo quiero cambiar directamente el nombre de la capa, puedo cambiarla dándole doble clic al nombre que yo le he ingresado inicialmente. Puedo seleccionar, por ejemplo, el nombre megáfono, porque mi capa anterior es un megáfono. También podemos cambiarle, por ejemplo, si yo le doy doble clic a mi capa, lo que me va a aparecer es un cuadro de diálogo con estilos de capa, que lo vamos a ver más adelante. Pero si yo quiero renombrar mi capa, tengo que darle doble clic en el texto para poder cambiarle el nombre. Es importante saber que las capas de arriba se ubican delante de las capas de abajo. Es decir, por ejemplo, mi capa 0 es la capa de donde se encuentra Germán Loero. La estoy ubicando en la parte superior, por eso se está viendo y está cubriendo mi capa megáfono. En este caso la capa 1 no está cumpliendo ningún rol. Yo puedo proceder a eliminarla. ¿Deseo eliminar capa 1? Sí. Me quedo con mis dos capas. En este caso, Germán Loero se visualiza y el megáfono no se visualiza porque se ha ubicado en la parte inferior y por ende está en la parte de atrás de la imagen de Germán. Si yo quiero que se visualice, puedo intercambiar los roles y voy a arrastrar mi capa megáfono de manera que se vea en la parte superior. Al verse en la parte superior, también se ve en la parte de adelante. Entonces las capas superiores se visualizan por delante de las capas inferiores. Ese es el tema que les queríamos aclarar, porque hay muchos casos en que no saben que el orden tiene prioridad y no se muestran diferentes capas y no se puede trabajar sobre capas que no nos aparecen. En el siguiente caso, por ejemplo, como les había mencionado, se puede también graduar la opacidad de la capa. Si yo, por ejemplo, ubico como estaba antes el megáfono en la parte de atrás, no lo visualizo, pero el megáfono se encuentra ahí en mi lienzo. Lo que yo puedo hacer o trabajar con mi capa de Germán Loero, en este caso cuando yo selecciono una capa, se despliegan unas ciertas propiedades dentro de mi menú capas. Por ejemplo, el modo de fusión de la capa, que lo vamos a estudiar más adelante. También tenemos, por ejemplo, la opción de los bloqueos y la opción de opacidad relleno. Aparte que aquí también menciona, en el caso de las capas, los estilos de capas. También se pueden añadir desde el menú inferior. También podemos añadir una máscara de capa, crear un nuevo relleno o ajuste, crear un grupo de nuevo
cuando tenemos varias capas y queremos seleccionar, agruparlas todas en uno solo para poder seguir trabajando sobre ellas, crear una nueva capa y por último eliminar una capa. En el caso de la opacidad está al 100%, si yo le selecciono un 50 o un 35%, mi megáfono ya se visualiza porque mi imagen de Germán Loera está actuando de manera transparente. Entonces en ese apartado podemos seleccionar la opacidad de la capa. Por otro lado, también tenemos que conocer la visibilidad de las capas. Si deseo trabajar cómodamente, puedo ocultar o mostrar las capas. Debemos dar clic en el icono de visibilidad. Por ejemplo, si le doy clic o desactivo la visibilidad de la capa 0 donde se encuentra Germán Loero, lo desactivo y ya no se va a visualizar y puedo trabajar solo con mi capa donde aparece el megáfono. Si deseo activarla, de nuevo doy clic en la capa, en el icono de visibilidad y se puede visualizar. Esa es la manera de activar o la visibilidad de las capas. También tenemos la opción de cuando deseamos bloquear una capa, podemos hacerlo desde nuestro panel derecho. En nuestro panel derecho podemos indicar un bloqueo total o un bloqueo incompleto. Por ejemplo, en este caso el bloqueo este bloqueo nos señala diferentes opciones. El primer bloqueo que nos indica es el bloqueo de píxeles transparentes. El segundo es el bloqueo de píxel de imagen. El tercero es el bloqueo de posición. Luego tenemos el bloqueo que impide anidamiento afuera y adentro de las mesas de trabajo. Y por último, el bloqueo total. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo utilizo el bloqueo de posición, mi imagen no puede ser movida o escalada dentro de esa capa y vamos a poder trabajar con el resto de capas. También tenemos el tema de alineamiento de capas que nos permite ubicar partes de una imagen total de una manera que podamos crear imágenes, por ejemplo, panorámica que fue tomada por un conjunto de imágenes. Muchas veces tomamos varias imágenes y luego queremos generar una imagen panorámica. Entonces lo que podemos hacer es, yo he creado un nuevo lienzo de medidas 1200 por 700. Ustedes pueden darle la medida que más o menos crean. Si yo abro mis archivos voy a indicar nuevas imágenes. Por ejemplo, voy a jalar esta imagen que es parte de mi panorámica. La voy a ubicar dentro de mi lienzo. Luego voy a traer la imagen 2, la parte 2. Cuando yo traigo la parte 2 me aparece un icono aquí de bloqueo. Es porque no he soltado mi imagen anterior. Entonces, si yo la suelto ya voy a poder ubicar mi imagen 2. Hay muchas veces que me preguntan por qué no puedo arrastrar más imágenes y es porque en realidad no hemos soltado la imagen anterior. Tenemos que soltar la imagen anterior y por último la panorámica 3. La panorámica 3. En este caso nosotros seleccionamos nuestras 3 capas y nos dirigimos a edición, alinear capas automáticamente. En este caso no se encuentra activa la opción alinear capas automáticamente porque hay una configuración por defecto que tiene Windows para Photoshop, o depende de la versión también, en donde aparece la opción mini bridge y estos archivos se pueden generar las panorámicas a partir de esa configuración. Entonces la otra manera para realizar nuestra panorámica es dirigiéndonos a la ficha archivo, automatizar y en la ficha Photomerge. Cuando hacemos clic en la ficha Photomerge se nos abre un cuadro de diálogo en donde nosotros podemos seleccionar nuestros archivos a partir de los que vamos a generar nuestra panorámica. Damos clic en explorar y vamos a seleccionar los archivos que vamos a necesitar. En este caso vamos a seleccionar las panorámica 1, 2 y 3. Vamos a dar clic en aceptar y vamos a seleccionar la composición como queremos que se genere la panorámica. Hay una composición automática que por defecto Photoshop alinea nuestras capas de manera que va a buscar generar la mejor opción de nuestra panorámica. La versión perspectiva en la que nosotros podemos seleccionar la orientación o la perspectiva de nuestras imágenes que se van a acoplar. La opción cilíndrica que se va a generar como un cilindro inferior, un cilindro que se va a dirigir a la parte interna. Tenemos la parte esférica, también tenemos la opción collage en donde nosotros vamos a poder mover nuestras piezas y ordenar de manera que nosotros querramos generar nuestra panorámica, o la opción cambiar posición. En este caso vamos a seleccionar la composición automática y damos clic en OK. Al dar clic en OK va a aparecer que está cargando nuestro archivo.
y automáticamente se va a generar mi panorámica. En este caso, las imágenes que yo he seleccionado tienen poca resolución y por eso se está generando de esta manera, pero si vieron, la imagen se está generando una panorámica. Otro problema que ustedes pueden visualizar en su Photoshop a la hora que están generando una panorámica es cuando tienen 3 imágenes que forman una panorámica y las seleccionan las 3, generan su panorámica y les va a salir un mensaje que va a decir imposible generar panorámica porque tiene que tener el 40% de acoplamiento. Esto significa que, por ejemplo, mi primera pieza es esta y mi segunda pieza que va a formar mi panorámica no puede ser esta, sino debe ser el 40% de esta más una parte nueva. La tercera parte debe ser el 40% de la segunda más una añadidura. Nunca pueden ser 3 imágenes que no se van a poder alinear. Siempre tienen que tener el 40% de una imagen anterior. Ese es el problema que pueden ver, visualizar. Y bueno, ya les estoy comentando cómo pueden darle solución, ¿no? Que siempre tiene que tener el 40% mínimo para poder generar un acoplamiento correcto. Entonces, ahora otro ítem que es importante para nosotros es el ítem de transformar o trabajar las capas. Por ejemplo, yo tengo estas capas, ahorita las tengo seleccionadas todas, pero por ejemplo, si yo quiero escalar esta imagen, hacerla más grande, rotarla, lo que yo puedo hacer es control T para seleccionarla y le doy anti-click y puedo seleccionar la perspectiva, escalar, rotar 180 si la quiero agrandar la imagen, o también puedo dirigirme a la parte de edición. Vamos a transformar y me va a salir el mismo menú que me aparecía antes, ¿no? Pero yo les recomiendo control T, anti-click y escalar, rotar y todas las opciones que nos brinda la opción transformar capa. Otro ítem importante que necesitamos conocer es crear una máscara de recorte. Los recortes, si queremos crear una sustracción, es decir, vamos a generar que la capa superior le quitamos la capa inferior y quedamos con la intersección de ambas y debemos seguir el siguiente procedimiento. Para crear esta sustracción debemos tener 2 capas. Por ejemplo, en este caso yo tengo una capa que es del fondo y otra capa va a ser un texto MIMPE y quiero que este se contenga dentro de esta imagen de Machu Picchu en este caso. Para crear una máscara de recorte es importante que ubiquemos el texto desde la capa desde donde se va a sustraer en la parte superior. Y para crear una máscara de recorte seleccionamos nuestra capa donde se encuentra la imagen, nos dirigimos a capa y vamos a seleccionar la opción crear máscara de recorte. Al seleccionar esta máscara de recorte, el texto que yo había creado se rellena con el fondo la primera capa, la capa superior. Yo puedo mover la capa sobre el texto y dejarlo de acuerdo a lo que me convenga, ¿no? Esta es la manera de crear una máscara de recorte. En la siguiente unidad vamos a estar estudiando lo que son estilos de capa, vamos a crear imágenes 360 y diferentes efectos que vamos a utilizar con los filtros. Muchas gracias y cualquier consulta no duden en comunicarme a través de las consultas online o a través de la caja de comentarios o enviando un correo a cursosmimpe@gmail.com y yo les voy a estar respondiendo cualquier tipo de consultas. Muchas gracias.